Bueno, pues ¿qué tal? Pues bienvenidos todos a esta nuevo programa. En esta ocasión nos toca hablar sobre un tema súper interesante y que ha sido un cuestionamiento que han tenido pues muchos, digamos, artistas, y no solamente artistas, sino también en el mundo científico, de si existe o no una relación entre tener una alta creatividad y tener pues una enfermedad mental, o qué relación existe entre pues digamos una enfermedad mental, tener un trastorno psiquiátrico. Y para esta ocasión, para hablar sobre este tema, hemos invitado, bueno, pues tenemos invitados muy especiales, invitados de lujo. Vamos a empezar, bueno, pues presentar a Laura Salgado. Laura, bueno, pues dentro de todas sus actividades, ella ha hecho también algo pues de actividad artística, actividad plástica, pues de manera amateur. Uriel les quiero presentar a él, que posiblemente ya han escuchado sobre él, pues que recuerdan que nosotros hacemos un concurso de pintura llamado Colores de una Mente, que está dirigido a personas que han tenido un padecimiento mental y que en la edición pasada, bueno, pues ganó el primer lugar. La verdad, pues una pintura increíble. Y bueno, y tenemos un invitado también súper especial y que agradezco muchísimo el haber aceptado participar en este programa, que es Javier Andrés. Javier Andrés es un artista pop postmoderno y que él nos hablará sobre su proceso creativo y que, bueno, pues vamos aquí a aprovechar para sacarle información precisamente de cómo es este proceso creativo y conceptualizarlo, pues desde un punto de vista, a lo mejor que si podemos saber si en esta ocasión conceptualizarlo desde un punto de vista a lo mejor de proceso mental. Vamos a ver cómo nos sale en esta ocasión, digamos, este experimento. Y para hablar precisamente sobre esta relación entre enfermedad mental, a manera de introducción, antes de empezar este diálogo, me gustaría mencionarles que se ha estudiado sobre creatividad y enfermedad mental, que no es algo nuevo, la verdad. Esta relación entre creatividad y enfermedad mental es algo que se han preguntado los hombres a lo largo del tiempo, incluso desde la época de los griegos, pues ha habido un poco de curiosidad de saber qué es la creatividad y sobre todo qué relación hay con la mente. Y aquí yo les pongo un poco de estas imágenes, porque cada vez que hablamos de creatividad, a lo mejor nuestro primer referente es pensar acerca pues de la pintura, de la música, en general del arte, pero la creatividad, como podemos ver en esta imagen, se puede dar en cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, pues en la medicina, y podemos encontrarlo incluso creatividad de la vida diaria, la creatividad que nos enfrentamos al resolver problemas cotidianos de, por ejemplo, cómo podemos resolver las relaciones que tenemos de pareja, las relaciones familiares, las relaciones con amigos, los problemas de trabajo, cómo los solucionamos de una manera creativa, los problemas que se enfrenta uno en las organizaciones. Eso también requiere, bueno, pues de habilidades creativas para poder llegar a soluciones que sean altamente innovadoras y que puedan tener una utilidad para la sociedad. Y precisamente, bueno, pues quiero definir un poquito ¿qué vamos a definir como creatividad? Existen muchísimas definiciones de creatividad y todas, bueno, aquí les pongo una de ellas, que esta definición nos dice que la creatividad es una capacidad humana que implica transformación de lo ya existente, creación de algo nuevo, amplificación del campo del conocimiento racional y estético en un contexto socialmente aceptado y significativo para otros. Esta definición es una definición de una doctora, de una psiquiatra, Rosa Aurora Chávez, que ella ha sido pionera de la investigación de la creatividad en México. Ella, bueno, pues en este momento no se encuentra en México, ella se fue a hacer ya pues investigación sobre creatividad y otras cosas en relación a la salud mental en Estados Unidos, pero ella, bueno, pues ha sido una pionera aquí en México acerca de los estudios de la creatividad y de la enfermedad mental. Pero con lo que respecta a la definición de la creatividad, existen, como les decía, muchísimas definiciones, pero todas ellas van encaminadas a mencionar que la creatividad requiere de ideas que sean originales, que sean
inusuales, pero que estas ideas necesitan ser, digamos, de alguna forma aceptadas dentro de un grupo social y que éstas sean útiles, no necesariamente en el modo utilitario. Y existen muchas ideas acerca de la relación entre una creatividad y enfermedad mental. Incluso dentro de algunas teorías evolutivas nos dicen que la creatividad y la enfermedad mental pudieran tener un desarrollo evolutivo conjunto. Por ejemplo, hay algunas formas de enfermedad mental que llamamos psicopatología, eso le llamamos enfermedad mental, que pudieran tener una pues ventaja en la vida cotidiana. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de una enfermedad que se llama trastorno bipolar. En el trastorno bipolar hay unos episodios que se llaman episodios de manía. Y estos episodios de manía, la persona tiene niveles altísimos de energía, su velocidad de pensamiento realmente es increíble. Estas personas durante estos episodios de manía pueden hacer asociaciones mentales inusuales y estas asociaciones mentales pueden llegar a ser muy creativas y se encuentran altamente motivados. Entonces uno se pregunta si estas características del trastorno bipolar no podrían ser incluso ventajosas pues para la vida cotidiana. Y entonces así es como empezamos que ha habido casos representativos a lo largo de la historia, por ejemplo, Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, que es un artista pues muy reconocido y que sus biógrafos mencionan que él padeció algún tipo de enfermedad mental, si bien no existe un acuerdo qué tipo de enfermedad mental, existe una discusión si tenía trastorno bipolar, si tenía algún otro tipo de enfermedad, pero que definitivamente esta enfermedad, pues obviamente de alguna manera afectó su capacidad para producir, ya sea de una manera, digamos, positiva o negativa, eh, y que ha habido muchos casos a lo largo de la historia de personas que han tenido una enfermedad mental y que han sido altamente creativos, pero también tenemos el otro lado de la moneda, personas altamente creativas, talentosas, artistas o incluso también científicos, pero que no han tenido una enfermedad mental. Entonces, hablando precisamente y abriendo este diálogo, me gustaría empezar precisamente con Uriel, un poquito para que tú nos puedas comentar acerca de tu experiencia y que tú, digo, de lo que tú nos quieras hablar y hasta donde tú nos quieras hablar acerca de tu experiencia personal, también pues de tu actividad artística que tienes, que sabemos que pintas también increíblemente, que nos puedas compartir si desde tu experiencia personal, ¿cómo ves si existe precisamente una relación entre esta enfermedad mental y la creatividad? En tu experiencia, ¿cómo funciona? Bueno, en mi caso, prácticamente me decidí a pintar porque usaba la pintura como un medio de sublimación casi de mis miedos, sobre todo porque, bueno, en mi caso, por el trastorno obsesivo compulsivo, constantemente tenía como imágenes muy recurrentes sobre cosas muy atroces o cosas que me provocaban de alguna manera mucho miedo. Eh, la una manera que encontré para poder sobrellevarlo fue por medio de la pintura. Entonces me dediqué a pintar estas cosas que en un principio como que la gente de alguna manera creía que era algo que me gustaba, pero en realidad me provocaba demasiada ansiedad dedicarme a pintar lo que era eso, pero en realidad estaba sacando todo esto, ¿no? Como mis miedos, fobias y de alguna manera todos estos miedos y en base a parte de lo que leía, eh, sobre todo en aspectos de filosofía o cosas así, podía como crear imágenes que de alguna manera no solamente hablaran de algún miedo en específico, sino que casi como de manera metafórica trasladaba ese miedo a la pintura. De, considero que sí, sí tiene alguna parte de relación porque de alguna manera ha sido una especie de motivación casi por intentar sacar todo esto que me incomoda o de lo cual siempre me produce este tipo de problemas. Em, pues sí, de alguna manera es un poco complicado porque al mismo tiempo la enfermedad mental
sí me ha limitado también. Por ejemplo, hay ocasiones en las que no puedo ni siquiera pintar o mantenerme como estable por pequeñas, o bueno, por crisis de ansiedad o de depresión que por las cuales a veces también paso. Ujú. Pero pasando esas experiencias, la verdad es que es como una manera de casi sublimar todas estas cosas que luego ocurren dentro de mí. Y de alguna manera me llamó la atención que Javier hace arte pop, que porque prácticamente yo últimamente me he dedicado a pintar, pero eh, estoy tocando un tema que tiene que ver más o menos con la idea del consumo, pero también con la idea de esta necesidad de ser aceptado dentro de una sociedad por medio del consumo. Entonces, de alguna manera, en lugar de hablar como de una especie de situación o sentimiento personal, hablo como de un estado de ánimo social. Entonces, eh, últimamente mi trabajo se me llevó hasta allá, pero de alguna manera empecé como pintando cosas muy, muy, muy personales en el sentido de que como explorando toda esta parte de qué es realmente lo que estoy viviendo, de qué manera pueden verlo otras personas que no lo viven igual que yo y lo he trasladado a esa pintura, pero conforme me he ido reintegrando socialmente, porque igual eso me costaba mucho trabajo, me percaté que dentro de la conducta social, las personas como que tienden a identificarse con objetos, marcas y ese tipo de situaciones, y se me hizo como una especie como otra especie de ansiedad, de alguna manera, en la cual se desarrolla la sociedad en conjunto. Ok, y precisamente tomando este punto, Uriel, de que tú iniciaste como esta necesidad, no sé si llamarle necesidad personal, pero ¿tú consideras que precisamente estas obsesiones que has llegado a tener han sido como una fuente de inspiración o en algún momento estas han ido en contra de tu capacidad para producir? Eh, es complicado definirse como inspiración, pero de alguna manera, por ejemplo, tengo como algunos dibujos que hablan sobre criaturas o monstruos o como de algunos ciertos personajes, pero es porque de alguna manera esa experiencia que me hace vivir, tener ansiedad, quisiera trasladarla de alguna manera a un personaje o de alguna manera que sea metafórica, hacer sentir a las demás como lo que hace un poema a las personas, sentir prácticamente, no por leer, sino por ver la pieza, la experiencia de tener o vivir con ansiedad. Entonces, estas sensaciones las traslado a la pintura, pero no sé si decirlo como realmente como una especie de inspiración o solamente es como un canalizador prácticamente de estas emociones o experiencias que tengo. Ajá. ¿Y tú podrías decir que así fue como inició tu interés por la pintura o tu interés por la pintura nació de otra manera? Bueno, sí, de alguna manera me llegué a sorprender de lo que podía llegar a hacer en el trabajo, entonces fue como me llamó mucho la atención cómo estos procesos de creación de alguna manera me hacían sentir bien. Además de que, sobre todo con ese tipo de concursos que se hacían sobre eh, como de disminuir el estigma que se tiene sobre las personas con enfermedades mentales, que son como socialmente excluidas. Entonces era como al mismo tiempo sentía que era una manera de demostrarle al mundo que no, las personas que padecíamos ese tipo de enfermedad no éramos completamente como limitadas hasta cierto punto, sino que también somos personas que sentimos, que vivimos, pero de una manera muy diferente a las demás. Entonces consideré que la pintura era un medio ideal para poder expresarme frente a los demás, cosa que en persona me cuesta mucho trabajo todavía, pero que siento que a través de la pintura puedo llegar a transmitir un mensaje que a veces me cuesta mucho trabajo expresar frente a los demás. Digamos que es o sea, es transmitir un mensaje que de manera verbal posiblemente no se puede transmitir, pero sí a través de este medio de arte, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, y me gustaría mostrar una de las obras de Uriel. Esta obra, bueno, pues fue una pintura ganadora del concurso Colores de una mente que realizamos hace 2 años. La verdad es una pintura increíble, en la cual pueden observar que tiene una gran cantidad de detalles, una pintura con una gran capacidad de abstracción. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Pues muchas felicidades.
a Uriel. Y precisamente hablando de cómo nace el interés y que nos habla Uriel de su interés por el arte y pasando como a otro área totalmente muy diferente que no tiene que ver con enfermedad mental, Andrés, Javier Andrés, tú eres un artista pop y en tu caso, digo, sé que tu interés por el arte nace desde que eres muy, muy chico, pero ¿cómo es que nace tu interés por el arte pop? Pues, pues bueno, varias veces ya me han preguntado eso y yo creo que, bueno, siempre digo lo mismo, o sea, realmente como que siento que no fue como que yo haya escogido el arte pop, más bien realmente siempre he sentido como que el arte pop de alguna manera me escogió, o sea, yo desde pequeño, desde que era niño, siempre fui súper fan de las caricaturas y de los cómics por mi familia, o sea, mis abuelos, mi papá, mi mamá, siempre como que desde chiquito me inculcaron mucho de ver caricaturas y ver películas de Disney, entonces como que desde niño creé todo este imaginario animado en mi mente y era lo que usaba de niño para hacer mis dibujos y me encantaba hacer cómics y dibujar personajes desde que era niño. Entonces, de alguna manera, desde mis primeros dibujos, yo ya estaba haciendo arte pop sin ni siquiera yo saber cuál era el significado de arte pop. Y yo creo que fue hasta que estuve en prepa, por ahí del 2004, que tuve una clase súper padre que me cambió muchísimo, donde estuve estudiando historia del arte y donde, bueno, el arte siempre me ha apasionado y desde niño siempre he estado estudiando y leyendo sobre arte, pero en esta clase en particular me acuerdo mucho que tuvimos un proyecto sobre arte pop, específicamente, donde cuando vi todo lo que están haciendo estos artistas que estábamos estudiando, esta generación de artistas de los años 60, que empezaron con este movimiento de, bueno, seguramente ubicarán de la generación de Andy Warhol y todos ellos. Ujú. Cuando empecé a ver todo lo que hacían y empecé a estudiar los cuadros y lo que hacían y lo empezaron a hacer desde hace muchos años antes de que yo naciera, pues como me identifiqué porque fue como realmente ellos hacían lo que a mí desde chiquito sin saber que era arte pop yo ya estaba haciendo. Entonces, yo creo que realmente el arte pop no es algo que yo escogí, sino más bien siento que yo nací en un, bueno, en un mundo y en un ambiente pop, por decirlo de alguna manera, donde siempre tuve mucha influencia de todas estas cosas, de pues como te digo, películas, caricaturas, de cómics, de revistas, de la televisión, o sea, todo esto desde niño me fue llenando la mente de imágenes, de historias, de cosas que me inspiraban. Entonces, realmente yo siento que el arte pop fue el que me escogió a mí más que yo al arte pop. Ujú. Y precisamente hablando del arte pop, donde tú mencionas que parte de estos elementos que de chico veías, pues como las caricaturas y esto, te voy a hacer como una pregunta que, que de alguna forma tiene que ver mm, con el proceso creativo y de los momentos en que tú a lo mejor estás enfocado en pintar. Dentro del proceso creativo, o digamos como un elemento bien importante en la creatividad que se señala como es esta capacidad como para poder involucrarse en un mundo que es como más fantástico, más lúdico, de alguna forma de un pensamiento, digamos, como más regresivo, regresivo en el sentido como de, sí, de enfocarse a estas figuras que son, repito, como más fantásticas, como jugar con ellas, y abordar como este tipo de elementos, y que posiblemente este tipo de elementos, pues obviamente desde tu infancia, pues quedaron grabados, ¿no? Y que posiblemente por algún motivo para ti son como muy representativos. Para ti, dentro de tu proceso artístico, dentro de tu proceso de creación, eh, ¿tú consideras
que en algún momento como que hay como un desplazamiento, un momento en el que necesitas ir como digamos, como a ciertos puntos como muy profundos en tu mente, a momentos, digamos, como, eh, digamos, momentos como elementos que están ahí como muy enterrados en tu infancia para poder sacar elementos que te lleven a la inspiración, digamos, como esos momentos que se dicen, bueno, pues es el momento de la inspiración, esos momentos como, digamos, de alta, digamos, deja encontrar la palabra, como de sublimación, en donde como que casi casi te fundes con la naturaleza. O sea, a ti como artista te llega a pasar esos momentos que dicen que los artistas llegan a pasar, en donde se siente una sensación como muy importante, donde se encuentra como la idea creativa, no sé, donde se tiene una experiencia, digamos, incluso una experiencia que se podría decir experiencia alterada de la conciencia, digo, sin llegar a ser como, obviamente, ni patológico, ni mucho menos, pero sí es una experiencia, digamos, que puede ser incluso a veces similar a la meditación y todo eso. Digo, espero no haberte hecho mucho relajo todo esto que te estoy diciendo, pero como si estos momentos como de inspiración máxima, ¿llegas a tenerlos o es un proceso como más consciente para ti? Pues es que, mira, yo creo que es muy complejo como hablar de la inspiración, porque, bueno, por lo menos en mi caso, la Ujú, inspiración es pues se demuestra de tantas formas, o sea, hay veces que lo hago en un proceso consciente y como que empiezo a generar ideas de algo que quiero crear ujú, o basándome en algo que me están pidiendo, pero también muchas veces parte de mi inspiración surge o sea, de maneras inconscientes, a veces cuando ni siquiera estoy pensando en algo que pintar, de repente me viene una idea, o luego, digo, yo siempre estoy en búsqueda de la inspiración y bueno, yo al crear pop art, pues bueno, puedo encontrar inspiración realmente pues en todo lo que me rodea a diario, en todo lo que veo en la calle, en la televisión, en películas, en lo que sea. Entonces siempre estoy como alerta, como pendiente de fijándome en todo, soy muy detallista y siempre estoy como viendo de dónde puedo sacar una idea. Pero hay muchas veces que me ha pasado que estoy así acostado y de repente así de la nada, ¡pum! Me viene una idea de, ay, ¿y si pintas esto? O luego hay veces incluso que he estado dormido y sueño cosas y cuando me despierto me inspiro a pintar algo basado en algo que soñé. O o bueno, o como me decías hace rato, también mi infancia ha sido fuente de inspiración para muchos de mis cuadros. O sea, yo desde chiquito, como les platicaba antes, desde niño siempre estuve pintando. Mis abuelos eran pintores, mi papá le gustaba pintar, entonces para mí desde chiquito siempre crecí como con esta normalidad de agarrar cosas y hacer dibujos y estar como siendo creativo. Y ahora que ya trabajo y vivo de mi creatividad, mi infancia es una parte importante de las cosas que me inspiran, porque de alguna manera siempre recuerdo mi infancia como el punto de inicio donde empezó todo, sin antes yo saber que iba a empezar todo. Y entonces muchos de mis cuadros saco ideas de cosas que me gustan de mi infancia, de experiencias, como de personajes, caricaturas viejitas que a lo mejor nadie ubica, pero que para mí significan cosas. Entonces siempre traigo como un radar así de estar dispuesto a poderte inspirar de algo, pero sí he aprendido que la inspiración viene de donde sea. A veces cuando estás como de que quieres hacer algo y estás súper obstinado de que quieres hacer un cuadro y que lo tienes que hacer o te encargaron algo y como que tienes esta creatividad obligatoria de que, a ver, tienes que hacer esto ya y tienes 2 días, como que a veces me saturo y es como, pero luego hay veces cuando así, a veces voy caminando en la calle y de repente veo un anuncio de un puesto de parada de autobuses y veo una combinación de colores o veo una frase o veo algo que así en un segundo en mi cabeza se convierte en un cuadro que puedo hacer. Entonces es algo que realmente no puedo ni siquiera explicar bien, pero en mi caso la inspiración siempre ha sido algo, o sea, que me sorprende y que viene y va, o sea,
es algo que yo creo que lo importante es que siempre he estado como muy abierto y muy atento a, como te decía, como soy muy detallista y como que siempre me estoy fijando en colores, en formas, en personajes, en diseños, o sea, porque todo siempre al final siento que me puede dar una idea para hacer un cuadro. Y soy muy fan de coleccionar imágenes, siempre estoy así coleccionando en mi celular o en la computadora imágenes de cosas que me gustan, que pueden ser desde muebles, cuadros de otros artistas, anuncios de una revista, un diseño de un cojín, o sea, cualquier cosa me puede detonar una idea en cualquier momento para hacer un cuadro. Entonces yo creo que todos los cuadros que he hecho hasta ahorita han sido como esta colección de detonaciones de ideas, de que podríamos decir inspiración, que han venido de las maneras que luego menos me imagino. Sí, pues no, pues Javier, la verdad, ahorita con lo que nos acabas de decir es como un masterclass de todas las técnicas de facilitación de creatividad, de todos los tips que puede hacer uno para encontrar ideas creativas y precisamente como de dónde se toman elementos de creatividad, de dónde te puedes auxiliar, pues nos has dado como un panorama bien, bien claro. Y precisamente hablando sobre, digo, retomando este tema de la patología mental, precisamente hay unos teóricos que dicen, por ejemplo, las personas con esquizofrenia pueden parecer a veces como bien creativas porque de repente hacen asociaciones mentales bien, bien inusuales, toman elementos, combinan elementos que posiblemente para una mente que no tiene esquizofrenia, pueden ser asociaciones mentales que no tienen nada que ver. De repente hacen asociaciones como, por ejemplo, por sonido, no sé, ven un gato y lo asocian con, no sé, con otra imagen, con un plátano, ¿no? Y ahí empiezan a elaborar un pensamiento entre un plátano y un gato, ¿no? Y empiezan a desarrollar toda una idea. Entonces dicen, bueno, es que puede ser su pensamiento bien original porque hacen estas asociaciones que son bien poco comunes y entonces desarrollan un pensamiento posiblemente bien creativo. Y de ahí a veces se desprende toda una teoría sobre la creatividad, de cómo generar ideas creativas. Y tú nos acabas de hablar precisamente de una manera, ¿no? De estar viendo elementos en el ambiente y de ahí tomarlos para generar una idea creativa, aunque a lo mejor estos elementos en el ambiente puedan parecer, pues, raros, pero pues obviamente en algún momento pasan por un filtro y entonces ya los conviertes en algo que sea factible y lo conviertes en arte. Bueno, aquí nos vamos a detener un poco precisamente para analizar pues cómo se generan las ideas altamente creativas, cómo es el procesamiento en la creatividad de estas ideas. Tenemos dos tipos de pensamiento, el pensamiento convergente y el pensamiento divergente. El pensamiento divergente es el tipo de pensamiento que es más importante para la creatividad. Primero, empecemos con el pensamiento convergente. En el pensamiento convergente existe solamente una solución válida para un problema. Por ejemplo, en los problemas de matemáticos, 2 por 2, la solución siempre va a ser 4. Y así sucede en todos los tipos de problemas en los cuales requerimos de pensamiento convergente. Mientras que en el pensamiento divergente tenemos problemas para los cuales pueden existir muchísimos tipos de soluciones y todas las soluciones son válidas. Por ejemplo, tenemos un ejercicio que se llama el uso del ladrillo, en el cual a una persona se le puede preguntar, oye, ¿cuántos usos le podrías dar a un ladrillo? Imagina todos los usos posibles, los más comunes y también todos los usos inusuales que se te ocurran. Entonces las personas dirán todos aquellos usos que se le ocurran y ninguno de estos usos son tachados como erróneos, ya que es un ejercicio. Este sería un tipo de pensamiento divergente. Y en el pensamiento divergente, como ustedes pueden notar, si ustedes hacen este ejercicio, se requiere precisamente no solamente de generar muchas ideas, sino que en un momento se empiezan a generar asociaciones mentales que pueden ser muy inusuales. Por ejemplo, bueno, pues el uso del ladrillo, empiezan a asociar la forma del ladrillo, no sé, tiene una forma cuadrada, entonces esta forma cuadrada se asocia con la forma cuadrada posiblemente de un coche. Entonces, bueno, pues yo podría utilizar un ladrillo como una forma de transporte. Ahora,
Las ideas creativas se generan a través de diversas fases. Estas fases del proceso creativo consisten en una fase de preparación, en una fase de incubación, una fase de iluminación, otra de elaboración y una finalmente de evaluación. Ok, en cada una de estas fases cada una tiene una característica muy peculiar. En la fase de preparación, en esta tenemos una pregunta o algo que nos interesa mucho. Por ejemplo, queremos realizar una pintura que exprese la destrucción de la naturaleza o que exprese algo que nos inquieta acerca de qué es la realidad o acerca de eh, pues cualquier otro aspecto que sea relevante para nosotros, que nos estemos cuestionando. Y entonces empezamos a recabar información al respecto y en la fase de incubación, bueno, pues de manera inconsciente empezamos a elaborar toda esa información que ya recabamos y en la fase de iluminación, toda esa información que ya tenemos, en algún momento, bueno, pues viene la solución hacia ese problema o la información que nosotros queremos encontrar viene a nuestra conciencia, que es el famoso eureka o que se me prendió el foco o el ajá de decir, ah, bueno, pues esto es lo que yo quiero hacer, ya encontré la solución. Y en la fase de elaboración, bueno, generamos el proyecto y lo llevamos a cabo y en la evaluación, bueno, pues ya tenemos el producto final y vemos si es lo que queríamos o no, si nos va a servir para solucionar el problema que nos planteamos al inicio. Pero en estas fases del proceso creativo, nuestro pensamiento, digamos que funciona de diferentes maneras. Además de que funciona de diferentes maneras, tenemos que cuando hay diversos pensamientos o diversas ideas, cabe la posibilidad de generar diferentes asociaciones mentales. Por ejemplo, cuando tenemos dos ideas, una idea A y una idea B, existe la posibilidad de generar una asociación mental. Cuando existe una idea A, B y C, existe la posibilidad de generar dos asociaciones mentales. Y entre más ideas hay, bueno, pues hay una mayor posibilidad de generar asociaciones mentales. Pero esto qué tiene que ver con el proceso creativo y la psicopatología, bueno, para explicar esto tenemos que entender lo siguiente y tiene que ver con la atención. Les mencionaba que en la fase de preparación la persona está muy enfocada en reunir información que le es importante para poder solucionar el problema que le inquieta. Y en esta fase de preparación la atención de la persona está muy focalizada en el problema que le importa. Y podemos ver en este esquema, en este dibujo, pues unos arquitos y vemos unos arquitos de color rojo. Estos arquitos de color rojo están mucho más levantados porque representa la atención que le estamos prestando al problema que nos importa, o sea que le estamos dando mucho más atención al problema que nos importa en comparación a la atención que le damos a otros problemas de la vida cotidiana u otros problemas que podamos tener u otras situaciones a las cuales estamos enfrentando en la vida cotidiana, que serían los arquitos que están como más aplastados, que a lo mejor es, bueno, pues tengo que ir al súper, o a lo mejor tengo que leer este libro, o tengo otro proyecto, pero lo tengo que realizar dentro de 5 meses, dentro de un año, y no le estamos prestando tanta atención, sino solamente a aquella información que nos compete. Y entonces, cuando tenemos esta información de manera inconsciente, pasamos a la fase de incubación, que sería la imagen que tenemos del lado derecho. Vemos que estos arquitos, todos estos arquitos están de color rojo y no encontramos que haya un arquito que sobresalga, sino que todos están como digamos relativamente aplanados. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra atención está distribuida, que realmente le estamos prestando atención a un gran número de cosas a la vez, le estamos prestando atención a todo. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos prestando atención a todo, esto da la posibilidad de que podamos asociar diferentes elementos en algún momento.
estamos asociando elementos que pueden ser incluso pues muy distantes entre sí, distantes entre significado, diferentes entre concepto, que no son semejantes, y de esta manera poder generar una asociación altamente creativa. Y cuando sucede esto en la fase de iluminación, bueno, pues nuestra atención se enfoca hacia aquellos elementos o hacia aquella asociación que realmente es importante para la solución de nuestro problema, como vemos en la imagen central en la parte de abajo, cómo se focaliza nuevamente la atención en aquella asociación que va a responder hacia el problema o el área de interés que es importante para nosotros. Ok, y vemos aquí cómo la atención va cambiando de acuerdo a la fase, bueno, del proceso creativo o en la construcción de nuestra idea creativa. Pero ¿qué tiene que ver esto con la psicopatología o con la enfermedad mental? Bueno, con la enfermedad mental se ha propuesto, sobre todo en el caso de la esquizofrenia, que las personas que tienen esquizofrenia, su atención trabaja de una manera diferente. Se propone que su atención está desfocalizada, o sea, que no prestan atención de manera, digamos que su atención no está focalizada hacia un aspecto de la realidad o del medio ambiente o del medio interno de manera de manera muy centrada, sino que prestan atención de manera, digamos, de manera muy distribuida a todo, del mundo interno y del mundo externo, y por lo tanto realizan asociaciones mentales mucho más fácil de manera inusual, asociaciones que pueden ser poco comunes, como les daba el ejemplo hace rato, poder asociar un elemento elementos que son muy distantes, por ejemplo, plátano con gato, o a lo mejor cielo con con otro elemento que es muy poco común, una asociación con computadora, o luz con libro, y a partir de ahí generar toda una idea o todo un concepto que, bueno, en las personas con esquizofrenia no todas tienen la posibilidad de realizar a partir de ahí un concepto, una idea, generar algo que sea innovador, pero sí tienen esta característica de generar elementos que son poco usuales. Entonces, en esto sí se parecería el pensamiento que es altamente creativo o el pensamiento creativo y el pensamiento que sucede en una persona que tiene una enfermedad mental y que además este tipo de pensamientos o estas asociaciones creativas surgen de manera espontánea y es algo que nos propone un investigador de nombre Dietrich, que presento en esta gráfica o más bien en este dibujo un modelo neurobiológico de la creatividad. ¿Qué es esto del modelo neurobiológico de la creatividad? Bueno, pues este investigador propuso que hay diferentes partes del cerebro relacionados con el pensamiento creativo y que hay dos tipos de pensamiento o de ideas creativas, aquellas que surgen de manera espontánea y aquellas que surgen de manera deliberada. Y obviamente aquellas que surgen de manera deliberada ocurrirían con mayor frecuencia en las personas que tienen psicopatología, de manera espontánea, perdón, en las cuales las asociaciones mentales no surgen bajo ningún esfuerzo de manera deliberada, perdón, sino de manera espontánea. Y también sucede en las personas altamente creativas, pero no todo el tiempo en las personas altamente creativas. Estas ideas creativas suceden tanto de manera espontánea como de manera deliberada en las personas que tienen una alta creatividad. Y bueno, de esta manera vimos de qué forma están relacionados el proceso creativo y la psicopatología. Y además de estos elementos, Javier, en tu obra, ¿tú plasmas algo de tu personalidad? Pues sí, totalmente. Yo creo que toda mi obra es 100% mi personalidad. Yo creo que el arte pop, algo que tiene es que luego mucha gente piensa, digo, en general en los artistas pop, pero bueno, yo hablando desde mi caso, que mucha gente me dice, oye Javier, pero bueno, tú haces arte pop y pues realmente tú estás utilizando cosas que ya existen, porque pues realmente el arte pop se basa en toda esta cultura mediática en la que vivimos, en utilizar la cultura pop y los personajes, las situaciones y las marcas, las cosas que ya existen en nuestra vida diaria en el colectivo de las masas. Entonces es como, bueno, pues estás pintando cosas que ya existen, realmente como qué tanta conexión puedes tener tú con lo que pintas. Y pues totalmente, porque realmente, y te lo puedo decir la gente que me conoce,
puede ver mis cuadros y se dan cuenta que es totalmente mi personalidad. Siempre pinto los personajes que me gustan, los colores que me gustan, siempre utilizo mis películas favoritas, mis canciones favoritas como referencia, comerciales que me gustan, las marcas con las que me identifico. O sea, todo mi trabajo, a pesar de que parece algo impersonal, es totalmente personal porque es totalmente mi personalidad impresa en todos estos lienzos y de hecho cada cuadro que hago es como un pedacito mío que estoy vendiendo. Entonces, para mí es totalmente personal todo lo que hago. Ujú. Es como parte tuya, ¿no? Y precisamente hablando sobre la personalidad y la obra, que es algo que te quiero preguntar sobre el arte pop, que a lo mejor va más sobre la teoría del arte pop, que precisamente como que en el arte pop, bueno, uno tiene la sensación de ver, pues lo que tú dices, ver en estas obras situaciones de la vida cotidiana u objetos comunes, y precisamente hablando un poquito sobre Andy Warhol, que pues es uno de los principales exponentes del arte pop, pues Andy Warhol en realidad pues era todo menos común. Dentro de lo que tú nos podrías decir, ¿tú crees que la personalidad de Andy Warhol haya tenido que ver o se haya reflejado o influyó en su obra? Sí, claro, totalmente. Yo creo que, bueno, Andy Warhol se me hace un personaje muy interesante. Ujú. Y bueno, digo, además de que es uno de los más, aunque no es mi favorito, pero es uno de los más representativos de este movimiento y de los más famosos. Yo creo que pues todo el mundo, aunque no sepan mucho la historia de Andy Warhol, por lo menos ubican algo de él. Y bueno, parte del personaje de Andy Warhol, yo creo que se me hace muy interesante porque todo lo que hizo creo que está muy basado en toda su historia de su vida. Él fue una persona que nació en una familia en Pittsburgh, en Estados Unidos, alrededor de los 20, 30, y pues a él le tocó vivir una infancia y una adolescencia muy precaria. Nació en una familia pobre, obreros, donde pues tenían muchas necesidades, venían de la Gran Depresión de Estados Unidos y entonces él cuando fue creciendo que se fue a vivir a Nueva York para tratar de pues hacer algo de su vida, él quería ser ilustrador, quería trabajar en una revista. Entonces, bueno, y después de trabajar en una revista, empezó ya, se convirtió en artista y empezó a hacer todas las obras que conocemos. Pero yo creo que toda esta historia de su infancia y de todas estas necesidades que él tuvo de pequeño y cuando era joven, creo que fueron vitales para crear todo lo que hizo después. Yo creo que Andy Warhol vivió en una época muy interesante, ya que pasó desde la época de la Gran Depresión, cuando era muy niño, con su familia y toda esta etapa de las guerras y todos los problemas que hubo en ese entonces, hasta llegar a los 60, que fue como su boom, que fue cuando justo fue el boom pues del consumismo, de los medios de comunicación, del cine, de la televisión, de la publicidad. Entonces él le tocó vivir como toda esta explosión cultural, mediática. Y yo creo que después de venir de tantas carencias que tuvo cuando era joven, de repente vivir en Nueva York y vivir rodeado de todo este boom que estaba pasando, yo creo que sí influyó mucho en él. Y más porque él creo que estaba totalmente obsesionado con la fama, con la gente famosa, con los personajes de la televisión. Entonces, creo que su arte refleja mucho eso y pues como esta necesidad que tenía él por querer sobresalir y como él sabía que él era tímido, él sabía que no era una persona muy guapa, entonces como que eso creo que incrementaba más su inseguridad como persona y lo trataba de como todo poner sobre los lienzos que hacía, sobre las obras de arte que hacía. Y de alguna manera creo que sí trataba de como de decir, este soy yo, y como de tratar de meterse en este mundo de fama, de glamour, del que él cuando era joven no pertenecía. Entonces yo creo que la obra de Andy Warhol, a pesar que igual también alguien puede que no conozca la historia de Andy Warhol puede pensar que es muy impersonal, como pintar una lata de hambre o pintar una Marilyn Monroe,
como qué tiene que ver con Andy Warhol, pero yo creo que tiene que ver todo, porque realmente la personalidad de Andy Warhol está totalmente impresa en en todas esas obras de arte, 100%. Ujú. Sí, y como nos mencionas precisamente esto, que es importante conocer acerca de Andy Warhol, que sí es bien cierto lo que tú mencionas, ¿no? Esta sensación como de inseguridad, como la que él creció y que él estaba como muy consciente, ¿no? De su físico y es algo que lo acompañó toda la vida, ¿no? Y que si bien no es como muy conocido varios aspectos de su vida, incluso algunos de sus biógrafos mencionan que él pudiera haber tenido un tipo de problema de ansiedad obsesivo compulsivo y que no sé si eso haya influido en su obra, pero sí, definitivamente estos elementos que tú compartes, yo creo que nos ayudan más a entender y esta perspectiva nueva que tú dices de enfocar esta personalidad de Andy Warhol a la manera en que la hacía, su arte. Y ahora, como que me gustaría como hacer una pregunta a los tres, enfocado a que los tres, bueno, pues hacen arte. ¿Ustedes en algún momento han tenido como esta sensación de, en su momento artístico, al crear, sensación como de estar altamente motivados y esta sensación de estar altamente motivados, los lleva como a trabajar como de manera extenuante, sin llegar a pensar tanto si están cansados o no, y a pesar de eso siguen y siguen trabajando como por largas horas, sin llegar a pensar a lo mejor las consecuencias de ay, pues no importa si a lo mejor duermo menos horas, o pues chin, ni modo, ya se me pasó esta cita, pero pues les sigo mejor aquí trabajando, ¿les ha pasado? Por ejemplo, no sé a ti, Sí, Javier, todos los días. todos los días. Todos los días. Pues sí, yo vivo, bueno, digo, en mi caso yo vivo aquí en donde en mi propio depa tengo mi estudio. Ajá. Entonces, pues bueno, para mí el espacio de trabajo y de, pues como de casa, por decirlo de alguna manera, es el mismo. Entonces, pues sí, el no dormir casi por quedarte desvelado pintando, el estar todo el tiempo trabajando, es algo que pues me pasa, te podría decir que muy seguido, o sea, casi diario. Ujú. Y bueno, digo, a mí pintar me encanta, o sea, no solo es mi trabajo, sino es algo que me apasiona y fue por lo primero que empecé a hacer esto. Entonces, no lo siento como una carga de trabajo, o sea, como, ay, así como si estuviera trabajando en una oficina de que te das cuenta de que ya no quieres estar ahí porque estás haciendo lo que ya no te gusta, sino al contrario, como disfruto tanto mi trabajo y me encanta estar pintando y todo el tiempo así, o sea, pueden ser las 4 de la mañana y se me ocurrió poner un color o hacer algo. Entonces siempre, a mí sí me afecta mucho, o sea, tanto en horas de dormir como en comer, en cosas, el estar totalmente involucrado en estar pintando y trabajando, creando. Sí, claro. Pues digo, pues esa es como una de las características que se habla mucho de las personas que se dedican a la creatividad, que tienen o una alta creatividad, esta gran capacidad de trabajo. Y ahora en tu caso, por ejemplo, Uriel, digo, yo conozco tu obra, Uriel, es una obra, la verdad, muy, muy elaborada, de muchísimo detalle, y yo no me podría imaginar que, este, que no pases ahí muchísimas horas enfrente de tu trabajo, dedicándole bastante tiempo a hacer esto. Y la pregunta es precisamente lo mismo, ¿qué tanto te apasiona el pintar y qué tanto le dedicas a pintar, a dibujar? Sí, la verdad es que en parte aquí sí también influye bastante el trastorno obsesivo compulsivo. Yo considero que sobre todo mi obra siempre ha sido como enfocada a la parte del detalle porque en lo personal no me siento muy satisfecho a veces con sentir que un trabajo se mantiene incompleto. Entonces, la verdad sí, a veces ha sido casi un problema el hecho de estar pintando y pintando y no poder detenerme, pero llega un punto en el que la ansiedad ya llega a ser casi un poco dañina, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes estar pintando, pero tu cuerpo te duele o sobre todo, bueno, en mi caso me llega a afectar porque como es muy detallado todo el tiempo estoy como tenso o poniendo como que vellitos o puntos o algunos detalles un poco más específicos. Entonces sí, llega a veces a ser muy cansado, pero la verdad, cuando también me ocurre como comenta Javier,
el hecho de que está uno pintando y cuando siento que algo va muy bien y puedo seguir terminándolo, llego a sentir una especie de emoción que es extraño porque casi no lo llego a sentir en algunas ocasiones como cierta sensación de agrado o de satisfacción. Entonces llego a ponerme a pintar y sigo y sigo y sigo y me salto la comida. Entonces a veces hasta incluso comiendo siento que tengo que salir de ahí porque tengo que seguir terminando lo que está haciendo eso. Entonces la verdad, me entrego bastante a mi trabajo y incluso soy consciente de que puedo hacerlo un poco mejor y poco a poco voy mejorando lo que estoy haciendo. Ujú. Y es en esta búsqueda casi de la perfección en algunos momentos, pero de alguna manera me encanta también esa parte de dedicarme a trabajar. Y sí, llega un punto en el que es sano y bueno, pero también llega un punto en el que si mi ansiedad me domina por sobre la sensación de satisfacción o agrado de lo que estoy haciendo, llega a ser un poco pesado. Pero sobre todo, sí, sí, me entrego a mi trabajo por lo regular de 8 a 10 horas diarias a veces estoy mínimo pintando. Y ya cuando, la verdad, cuando son más, pues la verdad pierdo la noción del tiempo y, podría decirse que he pasado hasta todo el día, semanas, meses, así, encerrado y pintando para poder terminar un trabajo. Pues sí, digo, la verdad, como te digo, al ver tu obra, pues uno se puede imaginar precisamente la cantidad de horas invertido en eso, y si es un trabajo, yo podría atreverme a decir monumental lo que haces en ese sentido. Y también digo, pues también el caso de Javier, lo que veo, pues ahí se ven muchísimas horas de trabajo invertido. Y en tu caso, Laura, que es un caso un poco diferente en el sentido, mi querida Laura, que pues ya hemos platicado anteriormente sobre tu arte y que precisamente haya habido un punto de, pues, de discusión contigo y lo que tú piensas acerca del arte y la enfermedad mental, en el sentido de que sí, a veces sí es muy, por utilizar la palabra, estigmatizada la idea de que las personas piensan, bueno, es que tiene una enfermedad mental esta persona, entonces, pues es muy talentosa para el arte. Y no necesariamente es así. Las personas con enfermedad mental, pues son como cualquier otra persona, se pueden dedicar a muchísimas actividades, ¿no? Pero sí existe esta idea a lo mejor como preconcebida. Pero en tu caso, pues, sí pintas y también y dibujas y también tu obra está, la verdad, llenísima de muchísimos detalles, de muchísimo trabajo. En tu experiencia, Laura, cuéntame qué tanto significa para ti lo que tú creas, tu obra, y en qué tanto, digamos, ha facilitado o no el tener un problema de salud mental. Bueno, no problema, el tener pues un estado de salud mental, este, como la esquizofrenia. Bueno, más que nada, yo tengo el pequeño gran detalle de que realmente no he tenido tanta libertad para poder pintar lo que realmente he querido, ya que era como mencionan, a veces no era socialmente aceptado. Entonces, en mi caso, la pintura fue, bueno, más que nada al inicio, el dibujo. Fue lo que me ayudó a ya no regresar al hospital psiquiátrico, porque ahí conocí a una chica que pintaba bastante genial. Entonces, cuando salí, esta persona me dijo: "¿Por qué no tomas clases de dibujo, de pintura, de algo? Sirve de que igual ya no regresas aquí". Entonces, fue como una especie de promesa, por así decirlo, de que yo buscaría un lugar en el cual poder aprender a poner mis ideas en el papel, en un lienzo, en lo que sea, para poder ayudarme a salir adelante. Entonces, cuando salí del hospital a los 17 años, decidí inscribirme en una casa de cultura. Ahí me di cuenta de que las cosas que yo dibujaba no eran bien vistas. Literalmente me tocó que un profesor de esa casa de cultura dijo que era basura, que no veía ningún tipo de estructura, ni talento, ni nada, ni habilidad.
Entonces eso me desanimó mucho. Sin embargo, yo seguía pensando que mientras hiciera las cosas ahí y pintara fuera lo que yo quisiera, podía seguir aprendiendo. De esa forma empecé como con la anatomía. Ese maestro no nos prestaba mucha atención, simplemente nos hacía copiar los ejercicios de Leonardo da Vinci y volverlos a reproducir, por decirlo, lo mejor posible, después nos corregía y eso era lo único que hizo. Sin embargo, tuve la suerte de poder cambiar de profesor ya que este se salió de la institución y a partir de ahí tuve mucha más libertad tanto en técnicas como en mis propias ideas. Aprendí que realmente lo que yo estaba haciendo no estaba estructurado, simplemente eran como mis ideas, mis pensamientos, mis sueños, todo lo que yo pensaba que era el mundo, puestos en un papel, amontonados, como ya cayó, como cupieron, etcétera. Entonces, ahí el maestro nos enseñó a estructurar nuestras ideas en una composición. Entonces, incluso ahí muchas veces cuando nos pedía algún proyecto, porque hacíamos proyectos cada 3 meses, entonces muchas veces me decía, pero no puedes pintar eso. Y yo no lo entendía porque para mí era una idea perfectamente normal. Sin embargo, era como que no era aceptado y me hacían, a veces me hacían cambiar los bocetos. Yo normalmente suelo tener siempre una libreta conmigo, entonces ahí dibujo de forma muy rápida, bastante sencilla, las ideas que tengo, lo que se me va ocurriendo, lo que pienso que se vería bien. Entonces, muchas veces mis ideas eran rechazadas para los proyectos. Pero ¿qué tipo de ideas eran y por qué Mm, eran rechazadas? O sea, ¿qué tenían algo de particular? ¿O por qué te decían? las- Generalmente, bueno, ahora ya viendo la perspectiva tiempo atrás, eran más bien ideas que tenían que ver con la destrucción Mm. o con la manipulación de las personas, que había veces en que yo tenía ideas al respecto y eran bastante fuertes, pero la forma en que yo las expresaba, ahora mirando atrás, pienso que sí son como un poco violentas y que la gente, de hecho, hubo una obra que sí pude presentar porque el tema del trimestre era precisamente el fin del mundo. Entonces, esa obra fue aprobada, el boceto lo hice y pasó que en una exposición en mi pueblo, bueno, no era de arte precisamente, era de artesanía, pero me invitaron. Esa obra tuvo un pequeño problema que fue que uno de los niños que lo miró empezó a llorar. Entonces yo le pregunté, ¿por qué lloras? Y el niño menciona que es que él podía sentir cómo se destruía el mundo y fue algo muy lindo porque ese era más o menos el fin. Sin embargo, me di cuenta de que sí era verdad, de que muchas de mis ideas era como que no eran aceptadas socialmente por la forma en que se veían precisamente. Entonces, hubo muchas cosas que no pinté, que se quedaron solo en boceto, simplemente porque las personas no querían verlas. Y de hecho, muchas de mis pinturas por parte de mi familia siempre eran como rechazadas. Me decían, tanto tiempo pintando esto, yo lo hubiera hecho en una semana. Y realmente era muy despectiva la forma en que se referían a mis pinturas. Pero sin embargo, a pesar de que yo no he podido, digamos así, como dedicar todo el tiempo que yo quería a pintar porque vivía en casa de mis padres, recién llevo unos días que me mudé, entonces no podía, digamos, tener esa libertad para pintar lo que realmente he querido pintar en la vida. Sí lo he hecho algunas veces y sí me ha pasado que cuando estaba, por ejemplo, en casa de cultura, teníamos horarios, obviamente, entonces para mí se me iba el tiempo, era
el tiempo más feliz que yo tenía era como el único día de la semana en el cual podía ser realmente yo. Y entonces eso también era una especie de problema con mi familia, porque ellos pensaban que me tomaba mucho tiempo y que no llegaría a realmente nada, que nadie vive del arte, que nadie puede dedicar tanto tiempo a eso, porque ahí sí podía hacerlo y esas ideas chocaban mucho con las de mi familia. Recuerdo una ocasión en que íbamos a presentar una pintura que es de hecho la que se alcanza a ver en la parte de atrás en el video pasado. Ah, ok. En esa, este, realmente se me fue bastante del tiempo. Me conecté tanto con lo que estaba pintando que me acuerdo que cuando la terminé, mi amiga que estaba conmigo, pues tuvo que ayudarme porque ella estaba muy mal físicamente. Mm, habíamos pedido más tiempo para entregar esa obra. Mi tensión ya se había bajado, estaba muy mal, la verdad. Sin embargo, la satisfacción que tuve al terminarla fue realmente lo máximo. Esa sensación no la he podido sentir en que no he tenido la libertad en casa. Ese fue el principal motivo por el cual decidí mudarme. Sin embargo, mi enfermedad mental sí ha sido bastante influyente porque me ha permitido muchas veces expresarme con mis propios médicos para que entiendan en qué situación estoy o qué es lo que está pasando. De hecho, yo tengo la costumbre de siempre llevar una pintura, una pequeña acuarela a mi doctora y ella también ha tomado esa parte como parte de mi tratamiento. Entonces, he recibido mucho apoyo respecto al arte de parte de ella, de mi pareja, de mis amigos, pero también me ha tocado esa parte de que la gente dice que yo hago trampa. Entonces, es bastante molesto para mí el hecho de que, por ejemplo, me digan, no, pero tú estás enferma, tienes esquizofrenia, tienes una gran ventaja. Y me lo han dicho familiares, familiares que saben cómo la he pasado, que no ha sido fácil, que ha sido muy, muy Dicen que complicado. Y me tienes lo dicen ventaja, así. pero dicen que tienes ventaja ¿en qué sentido? Bueno, una de mis primas que también dibuja y le gusta mucho pintar y todo eso, digamos que en vez de ver la parte en la que yo me he esforzado por mejorar mis ilustraciones, que de hecho en mi canal acabo de subir la otra parte de un dibujo que hice hace 4 años, que la verdad está horrible, y una acuarela que hice rehaciendo mi idea original. Entonces, la gente suele asumir que mágicamente porque uno está enfermo, todos tienen una gran habilidad y una gran Ah, creatividad. en ese Y sentido. puede ser que la creatividad sea mucho más probable que la habilidad, porque yo he tenido que trabajar mucho realmente para poder llegar al nivel en el que estoy, ya sea bueno, malo, regular. Me ha costado mucho. He estudiado bastante en cuanto a anatomía, en cuanto a la estructura de las obras. Entonces, la gente piensa, ah, bueno, tiene esquizofrenia, entonces no solo es una persona creativa, sino que es naturalmente talentosa, todo se le da muy bien. Y esa parte no siempre es verdad. Yo dibujaba, digamos, no feo, pero sí bastante chistoso porque, pues, no estaba bien, la verdad. Tenía demasiados errores, demasiados. Entonces, la gente suele pensar que es muy sencillo. Y para algunas personas, o en ciertos aspectos lo es, pero en otros no. Sí, no, Entonces, me ha tocado también personas a las cuales les digo, no, pues estoy muy, muy, muy bien, me siento genial, estoy pintando, y me llegan a decir,
Ah, bueno, entonces espero que alucines más para que tengas más creatividad y hagas mejores obras. Y me quedo pensando, ¿por qué creen que el hecho de alucinar o cualquier cosa me va a dar una ventaja a la hora de pintar? Puede ser que a muchas personas sí les pase. Digamos que también en gran parte mi obra ha sido muy influenciada por las alucinaciones que solía tener, pero no es algo tan bueno en mi caso, porque a final de cuentas están basados en un dolor y en un sufrimiento. Entonces, todo ese proceso de intentar sacarlo, de intentar entenderlo, no es algo tan sencillo. Mm, en mi caso, yo suelo pintar más cuando estoy en mejor estado de ánimo y de salud en general. Claro. Casi no suelo pintar cuando estoy deprimida. Sí lo he hecho y los resultados son, aparte de ser muy mediocres, tienen ideas demasiado deprimentes, demasiado dolorosas y realmente solo lo he hecho como pocas veces para intentar explicar a alguien más el estado en el que estoy en ese momento. Pero sí, me han llamado tramposa, me han dicho que tengo ventajas y probablemente la única ventaja al respecto es que es muy terapéutico. Entonces, creo que ha influenciado en mi enfermedad en el hecho de que gracias a la pintura, al dibujo, no he regresado al hospital, pero fuera de ahí me ha creado también muchos problemas con mi familia, con otras personas y eso, pues la verdad sí me ha tocado ver personas que de repente tienen alguna enfermedad mental y ven el mundo realmente completamente diferente a como lo vemos nosotros. Y ellos sí se han atrevido a pintarlo. Conozco a un chico que es casi de mi edad. Realmente desconozco el padecimiento exacto que tenga, pero este chico ve las flores al revés, es decir, que la parte del centro lo ve hacia afuera y ver sus dibujos, ver sus obras, aunque son bastante sencillas, por así decirlo, es demasiado impresionante. Yo sé que probablemente haya niños de 10, 8 años que dibujen mejor, con más realismo, pero la forma en que este chico expresa lo que él ve, incluso los perros, que él no sé por qué los ve como figuras geométricas y con muchas, muchas, muchas patitas, es bastante interesante. Sin embargo, la gente tampoco valora eso, no le ven mucho de interés porque estéticamente no es algo que les llame la atención. Y lo entiendo hasta cierto punto porque es como demasiado sencillo y complicado al mismo tiempo. La gente no interpreta las formas y eso, pero a mí en cuanto a mi enfermedad, ha pasado eso que me ha causado muchos problemas, pero al mismo tiempo es lo que más me hace feliz. Entonces, me ha llevado a tomar decisiones que han cambiado mi vida para siempre, como el dejar mi casa con mis papás, como Digamos que ha estar tenido, ahora mismo en una situación de desempleo. sí, digamos que ha tenido como su parte como positiva y otra parte, pues sí, que está como muy relacionada desafortunadamente como al estigma y todas las pues las cosas, digamos, discriminatorias que están en relación a la enfermedad mental, que de por sí de entrada, pues para la ciencia todavía no queda claro un poquito la relación que pueden tener una alta creatividad y la enfermedad mental, no está muy bien dilucidado, digo, todavía se sigue...
investigando al respecto, que pareciera que sí existe una relación, no necesariamente en el sentido de que una enfermedad mental te va a llevar a ser muy creativo, o que ser muy creativo te va a llevar a tener una enfermedad mental. Sin embargo, pareciera que hay elementos como comunes, ¿no? En el pensamiento, a lo mejor crear asociaciones mentales inusuales, una gran capacidad de trabajo. Eso necesariamente no nos habla de una enfermedad mental, no, pero sí de elementos comunes. Y la verdad, pues yo agradezco pues mucho, la verdad, la generosidad de los tres de hablar de pues desde su realidad, desde diferentes perspectivas, de los momentos que por los cuales artísticamente ustedes pasan, y que nos hayan compartido su experiencia en el arte de diferentes, digamos, maneras, y que lo hayamos aprovechado un poquito para hablar y tomarnos un momento para hablar de este tema como que es tan apasionante, primero del arte, otro pues para hablar un poquito y abonar a la discusión de la relación de la enfermedad del arte y la enfermedad mental, que la finalidad de aquí no es llegar a una conclusión, no, sino aportar un poquito más de elemento a la discusión desde diferentes perspectivas, obviamente. Yo les agradezco a los tres sumamente pues digamos, la importancia que tiene que hayan compartido sus experiencias. También les agradezco enormemente su tiempo, y nuevamente pues les digo muchísimas gracias, y no sé si tengan algo más que comentar. Y si no es así, bueno, pues yo les agradezco pues nuevamente su tiempo. Y pues estamos aquí, como les decía, pues para todos los comentarios, pues estamos en la Asociación Proyecto Mente Creativa, pues abiertos en nuestros canales, que es el Facebook en Proyecto Mente Creativa, la página de internet www.proyectomentecreativa.org.mx, a través de Twitter, Proyecto Mente, en donde, bueno, pues podemos seguir discutiendo acerca de estos temas que son tan apasionantes. Pues muchísimas gracias a todos. No sé si tengan algún comentario final que quieran decir, o simplemente pues despedirse. Sí, bueno, a mí sí me gustaría decir algo. Sí, adelante, Javier. Bueno, digo, primero que nada, pues bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, gracias a Laura y a Uriel. Pero bueno, a mí sí me gustaría, ahorita digo, platicando con ustedes y bueno, escuchando la historia de Laura y lo que comentó Uriel, yo creo que el arte, y también lo digo por mí, el arte es algo que de alguna manera te libera, y yo creo que, o sea, el arte, y te puedo decir, o sea, digo, hablando desde mi experiencia, el arte fue algo que de alguna manera me salvó de muchos problemas que tenía, y entonces yo creo que el arte es algo maravilloso, es algo terapéutico, y yo creo que es algo que pues de alguna manera siempre nos ayuda. Yo creo que todos los artistas, por lo menos todos los artistas famosos de los que he leído sus biografías, o los artistas que conozco hoy en día, amigos míos y así, yo creo que nunca me había puesto a pensar tanto en eso, pero yo creo que si todos tienen como en común diferentes episodios de traumas, de cosas, de ansiedad, depresión, muchas cosas, y es muy padre ver cómo los artistas de alguna manera pues nos nutrimos de esto para crear, y yo creo que el arte no sería lo mismo sin todos estos pues issues o enfermedades mentales, si quieres decirlo así. O sea, yo creo que ha sido una parte muy esencial de todo el arte, y no de ahorita, sino de a lo largo de la historia. Solo yo creo que ahorita ya estamos más conscientes de todo esto. Entonces yo creo que es muy padre, pues sí, como sacar estos temas y pues platicarlo. Y yo creo que como artistas está padre estar consciente de esto, pero yo creo que está padre como pues estar orgullosos de lo que hacemos, de lo que de donde venimos, porque realmente creo que todas estas situaciones que hemos tenido en la vida nos han ido pues creando y moldeando de alguna manera, y el arte que creamos hoy en día creo que no sería lo mismo sin todos estos pues situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, y pues bueno, muchas gracias, Walfred, por el espacio y por compartir con ustedes este ratito. No, gracias a ti, Javier, y la verdad muy acertado tus comentarios. Uriel, ¿algo que nos quieras comentar para terminar? Pues principalmente pues gracias por el espacio, la verdad
es muy interesante platicar después de un tiempo de, bueno, sobre todo después de la cuarentena, bueno, de esta cuarentena que aún sigue prácticamente, volver a platicar con otras personas a través de Zoom y ya de alguna manera compartir ese tipo de ideas, comentarios, que me hace muy interesante, sobre todo hablar de arte y enfermedades mentales, que la verdad conozco muy pocas personas que se pueden sentar a platicar conmigo de este tema. Y pues bueno, la verdad es que fue muy interesante conocer cada uno de los casos y sobre todo el trabajo de Javier, igual, es muy padre, y lo estuve checando, y es monumental también su trabajo, sí, pero sí, pues muchas gracias por el espacio y bueno, ojalá todos podamos seguir adelante sobrellevando este tipo de situaciones en las cuales nos sumergen a veces del trabajo o la enfermedad, pero bueno, es parte de, de, de nuestra identidad y de alguna manera tiene que salir a relucir en la pintura o en lo que hacemos. Muchísimas gracias, Uriel. ¿Y Laura? Bueno, yo quiero agradecer este espacio, sobre todo porque para mí importante en cuanto a las personas que creen algo predeterminado acerca de las demás personas que padecen enfermedades mentales. Entonces, para mí es muy importante el hecho de desmentir muchas cosas que la gente asume acerca de los pacientes con enfermedades mentales, porque es verdad que muchas veces eso influye demasiado, porque es como mencionaban, esto es terapéutico y es parte de la realización personal. Entonces, al final es cierto que todo lo que nos sucede en la vida va a influir de una u otra forma en esto. Sin embargo, para mí sí es muy importante que la gente deje de tener tantas ideas equivocadas respecto a las personas con enfermedades mentales. Entonces, agradezco mucho este espacio, el hecho de haber podido hablar con ustedes el día de hoy, compartir todas estas ideas, el tener la oportunidad de aclarar otras. Y de verdad, de nuevo, de corazón, muchísimas gracias por dejarme estar aquí hoy. No, gracias a ti, Laura, gracias a todos ustedes. Y como vemos, pues finalmente, pues en cada uno de estas pues, realidades, más allá de todo, pues lo importante es no estigmatizar pues la enfermedad mental y darnos cuenta, como nos damos cuenta, pues perdón por repetir el día de hoy, pues finalmente, pues todos somos capaces, teniendo o no teniendo una enfermedad mental, pues de crear, de llevar a cabo un proyecto de vida de manera integral y de podernos pues desarrollar plenamente. Eso es lo importante y que todos tenemos esta oportunidad. Y gracias pues nuevamente les digo, a la generosidad de estos tres artistas, compartirnos sus experiencias desde diferentes perspectivas, como les digo, desde tener una enfermedad mental y no tenerla, y que esto, bueno, pues nos enriquece en el día a día, pues para mostrar precisamente que finalmente lo que importa aquí, bueno, pues es compartir nuestra experiencia como seres humanos. Muchísimas gracias y hasta luego. Nos despedimos. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye.